El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos se dirigieron a las aldeas de Cesarea de Felipe. Por el camino preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron: unos Juan Bautista, otros Elías y otros uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy? Pedro le contestó: tú eres el Mesías. Él les prohibió terminantemente decírselo a nadie y empezó a instruirlos: el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, tiene que ser condenado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar a los 3 días. Se lo explicaba con toda claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo. Jesús se volvió y de cara a los discípulos increpó a Pedro: quítate de mi vista, Satanás. Tú piensas como los hombres, no como Dios. Después llamó a la gente y a sus discípulos y les dijo: el que quiera venirse conmigo, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Mirad, el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio, la salvará. Palabra del Señor. Pueden sentarse. Queridos hermanos, estamos celebrando el domingo 24 del tiempo ordinario. Y la liturgia de la palabra cada domingo tiene una temática, o podemos nosotros sacar una temática que nos ayuda a comprender la palabra que Dios dirige a la comunidad. Y la palabra que este domingo creo conveniente justamente reflexionar es la coherencia. La segunda lectura tomada del apóstol Santiago, que expresa una fe sin obra, es una fe muerta. Es una dedicación a la comunidad cristiana, donde se puede encontrar un choque de determinación de fe. La fe como un don de Dios, como aquello que viene de Dios, y la fe pietista, la fe producida y creada por el mismo hombre. Las defino una con la otra. La fe creada por el hombre es la que nosotros limitamos, no proviene de Dios, sino que proviene de nuestro propio conocimiento. Aquella que dice: yo creo en Dios a mi manera, o yo me confieso como un árbol porque no puedo o no quiero confesarme porque no creo en la figura del sacerdote. O no es necesario estar metido en la iglesia para tener fe o creer en Dios. O hago con mi vida lo que yo quiera sin que nadie me reclame porque yo soy dueño de mi vida y dejo a Dios a un lado. O la persona
que es muy devota, reza el rosario, reza la coronilla, va a la misa, pero su vida es un estiércol. Su vida es contradictoria a la fe. Lleva una vida de mucha piedad, pero no lleva una vida coherente a la fe que profesa. Mientras que la fe como don proviene de Dios, y como proviene de Dios no es nuestra. Nosotros tenemos que acrecentarla, madurarla en el camino de santidad para que la fe esté fortalecida y tenga raíces y no tambalee en el momento de la prueba. Los frutos que produce el don de la fe son frutos también de Dios, porque esta fe proviene de Dios. Para Santiago, y también lo vamos a encontrar en San Pablo, una directriz que nos lleva directamente a la persona de Jesús es coherencia, fe con obras. El mismo Jesús lo tiene claro en sus enseñanzas. Si alguno profesa que ama a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso. Tiene que expresarse la fe, y la fe se expresa a través de la obra. Entonces, como primer aspecto a meditar es preguntarnos qué tipo de fe tenemos. Si tenemos la fe pietista o la fe del ego, la fe creada por nosotros, o tenemos la fe como don de Dios que hace nueva todas las cosas, la que renueva el corazón y nos lleva a experimentar el amor de Dios y producir dicho amor. El segundo aspecto a meditar nos los da el Evangelio de San Marcos, este capítulo 8, que es un capítulo vocacional, un texto vocacional, pero no lo quiero ver desde allí. Quiero verlo desde el tema que nos plantea Santiago, coherencia. Jesús pregunta a los discípulos, ¿quién soy yo? Y Pedro hace una profesión de fe, tú eres el Mesías. Esta profesión de fe es una respuesta de alguien que ya ha experimentado a profundidad la persona de Jesús. Nuestros conceptos de la persona de Jesús van a expresarse según las experiencias. Pedro define a Jesús como el ungido, como el Cristo, el Mesías. Y Jesús inmediatamente reconoce que este concepto es de alguien cercano, de alguien que conoce. Por eso dice, no se lo digan a nadie. El hombre necesita experimentar a Jesús e encontrarse con Jesús para poderlo definir como Mesías. Hoy, muchos de nosotros podemos definir a Jesús según lo que hemos aprendido en el catecismo. Pero Jesús es más que eso. Y eso es lo que Jesús quiere escuchar. No darle el concepto básico. Es el Hijo de Dios. Es el Hijo de María. Sino ir más allá. ¿Qué significa el Mesías para el pueblo judío? Y reconocer a Jesús como Mesías. No se lo digas a nadie. Deja que cada persona pueda experimentar
en su corazón la divinidad. Pero luego le explica a los discípulos el mesianismo. La visión judía era que el Mesías tenía que venir con gran poder, con gran autoridad, con un ejército a volar cabeza a todos los infieles. Jesús le va a dar una catequesis a sus discípulos y dice: este Mesías que acaba de profesar Pedro es el Hijo del Hombre que tiene que padecer mucho. Tiene que ser condenado por los ancianos, ser ejecutado y resucitar al tercer día. Eso cambia la perspectiva de mirar a Jesús. Ya no es el superhéroe que esperamos como Mesías, sino es el Verbo encarnado, Dios con nosotros, el Emmanuel, el Dios que habita con nosotros, el Dios que tomó la condición humana, se hizo uno con nosotros, Hijo de Dios. Pero no aceptamos que siendo el Mesías tenga que sufrir. Ahí aparece entonces la persona de Pedro, que se acerca a Jesús, y la palabra que usa San Marcos es increpar, regañar. Se le acerca a Jesús diciéndole: eso no puede pasar. Si tú eres el Mesías, ¿cómo vas a dejarte matar? No vamos entonces a Jerusalén. Viene Jesús, increpa a Pedro diciéndole: apártate de mí, Satanás, porque estás pensando como los hombres. Es una frase dura en que Jesús le diga a uno de sus discípulos: estás pensando como Satanás, estás pensando como el mundo. ¿Y cómo piensa el mundo? Deshacerse del dolor, deshacerse del sufrimiento. Y aquí viene entonces el aspecto de la coherencia. Si yo tengo fe y soy un hombre cristiano, ¿cómo tengo que ver los problemas? ¿Cómo tengo que ver las enfermedades? ¿Cómo tengo que ver la enemistad? ¿Cómo tengo que ver los problemas económicos? Desde el punto de vista del mundo, como Satanás o como Dios. ¿Cómo actuamos en el día a día? ¿Como Dios o como el mundo? Quítate de mi vista, Satanás. Tú piensas como los hombres, no como Dios. ¿Pensamos como Dios? ¿Actuamos como Dios? Un gran santo decía: siempre hay que preguntarse, ¿qué haría Jesús en este momento? En cualquier situación, y la respuesta va a venir después, cuando Jesús le dice: el que quiera venirse conmigo, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. El que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio, la encontrará. Pedro, diciéndole a Jesús: eso no te puede suceder, no te pueden matar allá, porque tú eres el Mesías. Jesús le dice: ¿te da miedo perder la vida?
tienes miedo a los que matan el cuerpo, que ya es una enseñanza que Jesús da en otro momento. Cargar la cruz no es cargar un madero. Cargar la cruz es experimentar el día a día la experiencia de Dios. ¿Cómo convivo yo mi experiencia diaria? Esa es mi cruz. La cruz son las personas que tienes en tu entorno. La cruz son los acontecimientos que se dan diarios. La cruz son las pruebas. Las cruz son las tentaciones. ¿Cómo la llevo? La llevo como la lleva Jesús, con el hombro sin queja, abrazando y amando lo que me ha tocado hasta el final. ¿O quiero deshacerme de la cruz? Porque el camino del diablo es querer deshacerse de la cruz, abandonarla. Y Jesús perseveró hasta el final, llevando la cruz a cuesta. Quítate de mi vista, Satanás. ¿Seremos nosotros en algún momento Satanás? ¿En algún momento hemos pensado como el diablo? ¿Cómo piensa el diablo? Con soberbia. Cargar la cruz implica perder la vida por Jesús. Si usted quiere gozar del reino de Dios, tiene que dejarse ayudar, tiene que dejarse guiar, tiene que dejarse pastorear. El que no se deja pastorear, el que no se deja ayudar, el que no tiene una guía espiritual, entonces piensa como Satanás. Yo puedo con esto. Yo no necesito de nadie. Yo voy a echar para adelante solo. Entonces pensamos como los hombres y no estamos pensando como Dios. Porque desde el libro del Génesis, imagínense ustedes, cuando Dios creó al hombre y vio al hombre solo, ¿qué fue lo que dijo? Hagamos una compañera. Porque no es bueno que el hombre esté solo. Miren lo importante de dejarse. Nosotros somos pueblo de Dios, somos iglesia, y como iglesia necesitamos la guía. Necesitamos poder descubrir lo que Dios me está pidiendo. Necesito hacer las cosas como Dios me lo manda. Y para eso tengo al pastor. Para eso tengo al sacerdote, que puede iluminar mi camino para yo no perderme en búsqueda de la santidad. Parece cansón, a veces frustración, a veces lo vemos innecesario, y más si somos más adultos que el sacerdote. Pero no miren al sacerdote desde lo humano. Miren al sacerdote con la autoridad que ha recibido de Dios, que puede ayudar a que uno permanezca en el camino. Si el mismo Cristo está consciente de que cargar la cruz implica que la voluntad del Padre sea padecer,
sufrir, ser entregado, maltratado, crucificado, muerto y resucitar, Él lo acepta, siendo el Hijo de Dios. Nosotros, que también somos hijos de Dios, necesitamos que se cumpla la voluntad del Padre en nosotros. Déjate ayudar, déjate guiar, teniendo claro los dos aspectos. Nos pide el Señor coherencia de vida. La fe que profesamos debe ser una fe que produzca obra. Y la fe que profesamos debe ser coherente en los pensamientos y en los actos. No podemos llevar dos caminos distintos. Aquí, muy bueno, expresamos cosas buenas, muy pietistas, muy religiosos, pero de la puerta para allá, otra cosa. Si somos otra cosa de la puerta para allá, entonces somos incoherentes en la fe. Y eso no lo quiere Jesús. Jesús quiere autenticidad. Es lo que significa la palabra configuración. Ser otro Cristo. Donde estemos, donde nos paremos, con quien estemos, somos otro Cristo. Vamos entonces a pedirle al Espíritu de Dios su sabiduría para que esta palabra proclamada y escuchada llegue a nuestro corazón. En un momento de silencio, pregúntate, ¿cómo está la fe? ¿Tu fe está produciendo frutos? ¿Qué tipo de frutos? ¿Soy auténtico en la fe que profeso? ¿Tengo incoherencias? ¿Cómo las puedo corregir? Que el Espíritu Santo nos ayude e ilumine. Amén.